Un saludo de nuevo, nos estamos viendo en este espacio divergente, lo cual ha creado bastante expectativa el tratar de entender lo que significa la palabra. Hoy pues lo vamos a entender un poquito más. Hago repaso un poco de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de este mes pasado e iniciamos un nuevo ciclo. Para los que llegan por primera vez, pues nos presentamos. Somos la Escuela de Voluntariado de la Red GFU y se llama Alborada. Estamos legalmente constituidos en la Consejería de Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid y también en la región de Murcia. Nuestra escuela tiene esta característica. Primero, divergente. Podemos traducirlo de varias maneras, pues para no aburrir a la gente, sino divertirla, divertir a la gente, divergente. Y divergente también tiene que ver con la creatividad. La creación que cada uno hace de sí mismo. Esa es el máximo exponente de la creatividad. No solamente construir objetos útiles, sino también construirnos a nosotros mismos. Es un yoga que ya no es de ascetas como antiguamente ocurría, en la India principalmente, sino para apreciar el gozo de la vida. Es un yoga híbrido e innovador. Híbrido quiere decir que une cosas que aparentemente no tengan relación entre ellas para sacar un elemento nuevo. Nuestro lema es ir más allá de la forma, o sea, no quedarse solamente en el asistencialismo a las personas, como hacen muchas ONGs, sino ir al trasfondo del conflicto humano para que esa persona con algún instrumento, principalmente el yoga, pueda generar los recursos necesarios para solventar su propia vida sin tener que recurrir a asistencia ajena. No quiere decir que cuando lo necesitemos, pues lo tengamos que hacer, pero preferiblemente ser autosuficiente en todos los contenidos, la salud física, psicológica, mental, espiritual y trascendental. No es una escuela nueva, porque está basada en una tradición muy antigua que el maestre de la Ferrier, que fue el que nos inspiró a la mayoría de los que estamos por aquí, le llamó Yug Yoga, yoguismo. Y le hemos añadido la palabra divergente, que va en línea con lo que él propuso. Lo que propuso es el yoguismo. Vamos a leerlo en sentido inverso. Yug Yoga, yoguismo. Ahora, yoguismo, yoga, yug. Yoguismo, el maestro de la Ferrier lo interpreta como la exploración de muchas corrientes pasadas, presentes y las que pudieran venir en el futuro. Entonces es crear un espacio de investigación amplio, sin ningún condicionamiento, para que cada uno luego encuentre su propia vía, y eso es lo que le llamamos yoga. El yoga es una experiencia y un camino individual, aunque lo podemos compartir, como estamos haciendo, en un grupo, una escuela, y compartir también nuestras experiencias. Pero a fin de cuentas es una experiencia la cual se denomina yuk, y eso es intransferible y es cada uno por su propia dedicación el que encuentra ese gozo de vivir. O sea, sentir que la vida no es una trampa, sino una gran oportunidad. Entonces, lo de divergente, pues es una pedagogía también participativa y contemporánea. Las etapas
por las cuales vamos transitando en este sendero de yoga. La primera, que ya hemos hecho en línea en varias ocasiones, es como auxiliar de instructor de yoga, que es lo que hemos estado haciendo recientemente, con los mínimos, pues para que la persona se acerque y entienda un poquito el yoga. Solamente un poquito, ¿no? Porque es como un inicio y lo hacemos en línea. Luego la idea es hacer formaciones presenciales, constituyendo una escuela de instructores de yoga. O sea, dar un saltito de auxiliar a instructor de yoga. Y eso lo ideal es hacerlo presencial. Y hay una tercera formación más avanzada que sería como profesor. O sea, instructor es el que instruye y profesor es el que profesa. O sea, no solamente instruye a otros, sino que profesa lo que instruye. Y habría un cuarto factor que no está puesto aquí, pues eso ya sería mucho más adelante, que es maestro de yoga. Maestro viene de magister, mago, materia, y es el que tiene el dominio completo de la magia de su propia vida sobre la materia. Entonces, el maestre de la Ferrier escribió este tratado, Yoga Yoguismo, donde en principio nos dice que en esta nueva edad, en esta nueva era, hay que tomar el legado de las antiguas sabidurías y sobre esas antiguas sabidurías establecer nuevas bases. No se trata de repetir lo mismo, sí apoyarnos en lo que nuestros antepasados descubrieron, pero dar un avance más en el escalón de la evolución. Si repetimos siempre lo mismo, no hay avance. Y hay enseñanzas que han quedado ocultas durante mucho tiempo y esas enseñanzas ahora se están revelando en muchos campos y nos permiten ahondar en la tradición de nuestros antepasados para renovar esa tradición. El Yoga Yoguismo es un método muy actual, o sea, él habla de una nueva época, la época del aguador, de Aquarius, que es una cuestión astronómica, no astrológica, que corresponde a un movimiento de la Tierra que se llama la precesión equinoccial y que contabiliza los grandes ciclos de la humanidad. Entonces, para esta nueva era hay nuevas propuestas. Ya no estamos en la época anterior, lo estamos viendo como todas las propuestas antiguas pues están transformando, algunas están desapareciendo y estamos en la aurora de crear un nuevo estilo de vida. Ese nuevo estilo de vida no va a venir solo, sino que dependerá pues de cómo nosotros afrontemos el reto de esta nueva época. Y entonces el yoguismo nos lo plantea como una vía no religiosa, donde no hay templos, no hay sacerdotes o intermediarios, por lo tanto no hay una liturgia que realicen esos sacerdotes y al final dice ni limitación alguna. Esto puede ser drástico, ¿no? Porque no hay ninguna limitación en el yoguismo. Para que podamos explorar y ser creativos y divergentes, no tiene que haber limitaciones. Las limitaciones son para los niños, que todavía no saben pues cómo poder actuar y pueden correr peligro. Pero un adulto no tiene que tener limitaciones, salvo cuando vaya a ejercer un peligro para los demás. Pero en el yoga se supone que somos personas que tenemos una búsqueda y eso lo tenemos en cuenta de no dañar a nadie. El origen del yoga está basado en un mito, que es el mito de Shiva Nataraj, que quiere decir el rey de la danza. Y en este mandala, en este círculo, está representado todo lo que es el propósito del yoga, que lo digo así rapidito. Shiva
está mitológicamente representando el que destruye y vuelve a construir, o sea, la entropía para regenerar las cosas, el abandono de lo que ya no es útil, que estaba hablando de la época anterior, ya no son útiles muchas cosas, hay que abandonarlas. Entonces, si no las abandonamos, nunca podremos, traemos mucha carga, nunca podremos avanzar ligeros de equipaje hacia adelante. Entonces, esto es lo que representa esa danza, este personaje mítico que es Shiva, el transformador. Y Shiva está bailando encima de un enano que representa el olvido. O sea, que nos hemos olvidado de nuestra naturaleza inmortal y tenemos miedo a la muerte cuando la muerte solamente es el vehículo. El conductor, el ser que radica dentro de nuestra naturaleza humana, es inmortal. Esto los filósofos griegos ya lo expusieron sabiamente y también quizá porque lo copiaron de los hindúes, ¿no? De los ginosofistas. Ginos quiere decir desnudo, fueron sabios que en la India se desplazaron hacia Grecia y los griegos pues adoptaron muchas de las sabidurías de estos ginosofistas o desnudos quiere decir renunciantes, o sea, ya no les interesaba mucho la materia y estaban dedicados a la parte profunda del ser. Y para eso, pues hay dos cosas que ocurren y que utilizamos en el yoga para recordar quién somos realmente. Uno es lo que tiene que ver con la luz y otro con el sonido. El sonido tiene que ver con los mantras y la luz con los mandalas. Mientras que la danza tiene que ver con las asanas o con el Gatasta Yoga, que lo estudiaremos y practicaremos más adelante, que es el cultivo de el perfeccionamiento en la medida de lo posible del cuerpo, para que el cuerpo sea el sustento sobre el cual el espíritu pueda progresar mejor. No es ya el enemigo al que hay que fustigar, sino al que hay que cuidar. Es como un caballo, si queremos domarlo a la fuerza y le quitamos el brío, o lo adiestramos con cariño y mantiene su fuerza, su vitalidad. El cuerpo es lo mismo. La palabra artífex es una octava superior de artista. El artista es el que hace obras bellas y pues con eso se gana el sustento o el aplauso o la admiración o la fama, ¿no? Entonces, el artífex tiene que ver con eh, el artesano y el artista a la vez. El artesano tiene menos prestigio que el artista, pero el artesano es el artista que crea obras útiles, no solamente obras admirables, que también tiene su utilidad a través de la belleza, crear los estados esplendorosos, sino que además son cosas útiles, ¿no? Y principalmente la utilidad es que nosotros, a través de ir devastando nuestra propia piedra bruta, esculpamos un ser humano bello, no solamente de cuerpo, sino en todas sus funciones, bello en emociones, pensamientos y amor. Y para eso, pues hay un simbolismo muy precioso en esta misma escultura. Se utiliza el mazo y el cincel. En el yoga, a eso le llamamos el karma yoga, o sea, el yoga de la acción, el que desarrolla la voluntad, o el gatasta yoga, el que cultiva el vigor corporal, representado por el mazo. Y el cincel, en el yoga, eso le llamamos Nani Yoga, o el yoga del conocimiento. O sea, donde tengo que colocar el cincel
para quitarme aquellas cosas que me sobran y que me están enfermando. Por ejemplo, un problema que tuvimos hace 20 años, una separación, una muerte, un ser querido, en fin, tantas cosas que nos suceden en la vida, ¿no? Entonces lo podemos usar como instrumento para crecer o para hundirnos. Entonces la forma de crecer como humanos es inteligentemente detectar aquello que nos está abatiendo y con la voluntad alejarlo de nosotros, quitarlo, porque nos está pesando y nos está manteniendo en piedra bruta y lo que queremos es una piedra pulida, simbólicamente hablando. Entonces, el yoga divergente, en principio, es antropocéntrico, o sea, tiene como fundamento el ser humano, o sea, hace unos 200, 300 años se expuso a través del humanismo. Ya no solamente el centrar todo en los dioses, como hacían los griegos, o en la divinidad. Ahora el ser humano coge las riendas de su propio destino. Y en ese propio destino puede llegar a encontrar lo que se llama un punto omega. Esto, si queréis investigar más del tema, quien lo propuso fue un jesuita que se llamaba Tilar de Chardin. El ser humano es todo un proceso a través del cual llega a ese punto omega que en el yoga le llamamos samadhi. O sea, que fue capaz de armonizar la propuesta más religiosa, que es la generación espontánea, o sea, que Dios hizo pum y el ser humano fue creado. Y somos igual que cuando nos creó ese ser humano, o la propuesta científica donde se supone que el ser humano como tal ha evolucionado. Entonces, esta propuesta del punto omega, Tilar de Chardin la coloca en el Cristo. Era cristiano, es en el Cristo. El budista lo pondría como prototipo el Buda. Y en el caso del yoga, pues Patanjali o grandes yogis del pasado y del presente. O sea que hay un punto final en esta experiencia de la vida en el cual alcanzamos la máxima realización y es como si nos licenciaran, ¿no? Nos dan el diploma, el certificado de que ya estás licenciado en todo aquello que hayas podido aprender en la vida. No quiere decir que esto termine aquí, porque la vida es infinita. Pero de eso, quién sabe lo que venga después, pero de que es infinita, eso no nos puede caber ninguna duda. Además de ser el centro, el propio ser humano es naturalista, quiere decir que la naturaleza, la creación, que es la naturaleza, y el creador son una misma cosa. Esto nos los propone el Advaita con la propuesta de la no dualidad. No hay hacedor y hecho indistinto. O sea, el que hace y la obra son lo mismo, ¿no? El que hace y la obra, si lo traemos al ser humano, es lo mismo, ¿no? No hay una dualidad. Y también el yoga divergente nos propone el sincretismo, o como dije al principio, la hibridación o el unir formas, culturas, filosofías, prácticas que aparentemente están disociadas, tener la capacidad de unirlas. Porque no hay nada que realmente esté separado de nada. Es nuestra mente la que ha creado etiquetas, clichés, nacionalidades, fronteras, ideologías, naciones, creencias, y creemos que eso es aparte de otras cosas. Y no hay nada aparte, todo es uno.
todo es una unidad cuando somos capaces de trascender la mente binaria, o sea, la dualidad. Ya no hay dualidad, hay unidad. Y eso es lo que significa yoga. Bueno, como estamos en un mundo de organizarnos también, pues nuestra escuela, tu escuela, si tú lo deseas, Alborada, pues podemos formar parte de ella al ser una asociación como un socio más. Entonces, solamente es que te prepares como voluntario. En este caso lo estamos haciendo a través del yoga y cuando prestes esos conocimientos, esos aprenderes que hayas tenido, los prestes a otras personas, los difundas, pues entonces te conviertes en un voluntario. Voluntario o voluntaria, voluntad. O sea, la persona que tiene una buena voluntad porque está al servicio, karma yoga, de otras personas. Recordamos pues lo que estuvimos viendo en la exposición que hicimos en línea, los 8 etapas del yoga, el yoga clásico o el Ashtanga Yoga de Patanjali, cuyo librito pues lo he estado por ahí enviando. Me falta el cuarto capítulo de los 3 que ya envié, para que los podáis ir leyendo. Y tiene 2 traducciones, porque a veces las traducciones pues tienen limitación. Traducir también quiere decir traicionar, traductor traicionar al, al original un poco, ¿no? Entonces, cuando contrastamos 2 traducciones, pues podemos aproximarnos un poquito mejor a lo que quiere decir el texto, sacando nuestra propia conclusión. O sea, una tesis, una traducción, una antítesis, otra, y la síntesis que la haces tú. Bueno, pues esto ya lo hemos estado viendo, así que podemos pasar al siguiente punto. Los textos clásicos del yoga, eso no los hemos abordado todavía, serán para una formación un poquito más avanzada, la de instructor de yoga. Son estos 3 que también los podéis descargar gratuitamente en las redes. El Hatha Yoga Pradipika, donde ya no solamente Patanjali define cosas de forma telegráfica, sino que se habla explícitamente más de las asanas, el pranayama, los satkarmas, las limpiezas, los mudras, bandas. Entonces ahí es donde nos basamos. Esto es del siglo XIV, o sea que ya es un poquito más tardío, mientras que lo de Patanjali es antes de Cristo. Pero aquí hay una explicación más escueta. El Yeranda Samhita igualmente es otro texto, igualmente es contrastar 2 textos, porque eh, hacer el contraste, pues tenemos una información más eficaz, ¿no? Igualmente, pues explica todos los 8 pasos del yoga, pues ahonda en su explicación. Aquí lo tenéis, Hatha Yoga Pradipika, Yeranda Samhita y el Shiva Samhita. Un buen instructor de yoga al menos ha tenido que hojear estos libros una vez en su vida. Si no, pues haberlo hojeado varias veces, ¿no? Porque a veces puede ser un poco difícil de entender en una primera lectura. Bien, pues esto es lo que hicimos y esta es la propuesta, la formación de yoga en 3 niveles, la formación que hicimos en línea, la propuesta de hacer una formación más intensa como instructor de yoga basándonos en la acreditación profesional que en España ya está puesta en funcionamiento. Esta acreditación profesional está muy escueta aquí en esto, con unidades formativas, y nosotros como Red GFU pues participamos como expertos en la confección junto con otros grupos, también de expertos, Sivananda, la Escuela Internacional de Yoga y otras personas también, otras escuelas más reconocidas, pues éramos como 7 expertos donde configuramos todo lo que es el temario, que es muy bien definido. Entonces, esta es la parte funcional en la cual pues
Si realizamos esta formación con las horas y el temario correspondiente, podemos tener acceso a que nos otorguen, a través de después de un previo examen en distintas comunidades en España, pues nos otorguen un certificado que tiene validez curricular, tiene validez como certificado superior de formación nivel 3. Bien, y hay un tercer factor que es, bueno, esto es lo tradicional, esto es lo oficial, pero si queremos ser divergentes, pues vamos a ver qué le añadimos a esta tradición, ¿no? Entonces ya es estudiarlo desde otra perspectiva más híbrida, unir, por ejemplo, el yoga con el taoísmo, ¿no? Unir el yoga con el budismo, el yoga con la filosofía griega, o unir las prácticas del yoga con ciertas prácticas, el gatasta, por ejemplo, ciertas prácticas físicas, ¿no? No solamente las asanas o el saludo al sol, que es lo tradicional, sino implementar incluso cosas Profe, que se le fue el sonido. pudieran tener, pudieran con las artes marciales. Sí, se me están escuchando, ¿no? Sí, yo sí escucho. Vale, pues Escucho. continúo. Se pegó. Sí, sí, se escucha bien. Vale, continúo entonces. Lo que puede hacer es salirse y volver a entrar. Muy bien. Bueno, pues este sería como un índice de la propuesta de este yoga divergente en el cual la ética de los yamas le podemos dar una función más actual, más humanista, no en el sentido negativo, o sea, no mentir, no robar, sino cómo gestionar la verdad, cómo gestionar la agresividad, ¿no? No solamente es represión, sino gestión. Entonces, aquí es algo que en la psicología actual, pues podemos también echar mano de personas expertas en psicología transpersonal o psicología gestal y otro tipo de psicologías de nuestro tiempo, ¿no? Así con todo, ¿no? Pratyahara, pues empleando más como creatividad, no como supresión de los sentidos, sino como el uso de los sentidos. ¿Eh? Aprender diversas técnicas de meditación, zen, meditación trascendental, en fin, de otras escuelas. Y también algo muy importante que es el desarrollo de la contemplación, que lo podemos desarrollar a través de lo que llamamos peregrinajes. Los yogis siempre hicieron peregrinajes a un monte que se llama el monte Kailas. Entonces, el que conseguía ascender al Kailas se le otorgaba un título distintivo que se le llamaba Paramahamsa, que quiere decir el cisne que fue más allá, ¿no? Entonces, es un peregrinaje simbólico externo de subir una montaña que representa la subida de la conciencia de tu propio ser, de tu propia cima. Y también los aportes del Tantra, como el goce sereno de la vida, o sea, una educación a fondo para crear vínculos que sean afectivos y nutritivos y no destructivos. En esto, el yoga tiene mucho que aportar a través de todas sus prácticas y es muy necesario para nuestro tiempo. De nuestro tiempo, sobre todo en el mundo que llamamos desarrollado, pues somos desarrollados en cuestiones materiales, pero a veces somos analfabetos en las relaciones afectivas y nutrientes que nutran, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Y a eso le llamamos Tantra Yoga. Aquí tenemos un ejemplo del yama, visto la ahimsa no solo como violencia, crear la paz, el satya, no mentir, gestionar la verdad, etcétera, ¿no? Esto es lo que iremos viendo. Es como un índice, como puse anteriormente. Por ejemplo, hay todo un recorrido que se puede hacer como un taller de educación para la paz, donde utilizamos instrumentos del yoga para educar en la participación, en la libertad,
Hay un tipo de yoga que se llama Sangha Yoga, o el yoga colectivo, la psicología transpersonal, la T, en fin, yoga en pareja, juegos lúdicos, o sea, el juego como instrumento para liberarnos de las máscaras, juego lúdico. El juego es un instrumento muy bueno para quitarnos eso, la apariencia, y poder mostrarnos como somos, ¿no? El Wu Wei, que es una danza de la no intervención en relación con las técnicas taoístas. Bien, aparte de los 8 angas, los 8 apartados del yoga que vimos anteriormente, hay 4 métodos. Un método es el que contiene todo un sistema para poder alcanzar el samadhi. Y los métodos lo que usan son técnicas, ¿no? Entonces tenemos un método directo que sería el Hatha Yoga, que es el que hacemos habitualmente, más conocido, tiene todo su recorrido para llegar a este punto central. O sea, estamos haciendo este recorrido así como una especie de infinito, ¿no? Entonces el Hatha Yoga, en el yoga le llamamos Anamaya Kosa, tiene que ver con el cultivo del cuerpo a través del ejercicio, la alimentación, la higiene. El Karma Yoga es el yoga que equilibra las emociones y se llama Pranamaya Kosa. Prana quiere decir energía, porque la energía está en estrecha relación con las emociones, y la palabra karma viene de kar, que quiere decir acción. Entonces, las emociones es que se nos disparan, ya sea en depresión o en euforia, y nos crean conflictos serios. Entonces, el karma yoga es un yoga que a través de un simple acto nos puede equilibrar emocionalmente, y a eso le llamamos servicio a otros, a sí mismo o a un ideal, o sea, voluntariado. Volvemos al punto de antes. El tercer factor del yoga, que denominamos Jnana Yoga, tiene que ver con el cultivo de la mente a través de la observación, el estudio, la meditación. También hablábamos de la contemplación. A esto se le llama mano, maya, cosa. Esto lo estamos extrayendo no directamente del yoga, porque el yoga no tiene estas explicaciones tan fundamentadas, sino a través de una filosofía que se llama el Sankhya, una filosofía dentro de la India que el yoga adoptó como un instrumento de dar explicación a las prácticas, el objetivo de las prácticas que estamos realizando. El cuarto factor se denomina el Bhakti Yoga, es el yoga de la espiritualidad, y como veis, pues cada uno está relacionado con un elemento: tierra para el cuerpo, agua para las emociones, aire para la mente y fuego para el espíritu. Y la propuesta para el espíritu, simple y llanamente, es desarrollar la capacidad de amar, amarse a sí mismo, a los otros y a un ideal. Y a esto en el yoga le llamamos Vijnana Maya Kosa. Y el quinto, que es el que resume esos 4, es el Raya Yoga, o el yoga regio o real, se llama Ananda Maya Kosa. Ananda quiere decir felicidad, o sea, el yoga que nos otorga la felicidad suprema, o el Samadhi. Nirvikalpa Samadhi. Hay varios tipos de Samadhi, según nos lo han descrito los que lo alcanzaron, y eso también es interesante estudiarlo a fondo en los sucesivos encuentros que podamos ir realizando. Todos nuestros sentidos es los que nos provocan sensaciones. Entonces, como estamos dentro del Tantra, o sea, dentro de la vida, no ocultarnos de la vida, no huir de ella, sino usarla con todos sus instrumentos para que esas sensaciones se puedan llegar a convertir en estados.
Entonces, aquí volvemos a hacer este cuadrado mágico que, como decía mi abuela, todos son 4 cosas si sabes reducirlas, ¿no? Y entonces encuentras la síntesis de todo, ¿no? Porque si te vas por las ramas, pues pierdes el contexto del árbol, ¿no? Entonces, la síntesis se resume en 4 principales factores. Ya dijimos físico, emocional, mental, ¿no? Y espiritual. Y eso corresponde con lo kinestésico y las prácticas que podemos ir implementando que tienen relación con el cuerpo, que es la danza, los mudras, las formas del tai chi o del wu wei, formas de yoga, la ludopedagogía que hablé antes, los juegos lúdicos conscientes para mejorar nuestro aspecto sensorial físico. Y por ejemplo aquí pues tenemos un mudra, ¿no? Garuda Mudra. Las sensaciones que nos vienen a través del oído y que podemos usar lo auditivo como a través de ciertas herramientas como son el uso de los paradigmas, la música, el mantra, la poesía, las metáforas, los koans, los mantras, ¿no? Principalmente. Entonces, el mundo que nos permitimos escudriñar a través del oído y su perfeccionamiento para sutilizarnos y encontrar igualmente ese centro. O sea que todo esto es un método que te lleva directamente también al conocimiento de tu propio ser. Los aspectos visuales, que sería a través de los mandalas, los yantrams, los criptogramas, las pinturas, los arquetipos, a través de la luz. Aquí volvemos a repetir en la base la luz y el sonido, ¿no? Y hay un aspecto que resume estos 3, que es la parte arquitectónica, porque lo arquitectónico, pues de algún modo, o sea, las construcciones que realizamos, pues las hacemos dentro de algunos recintos, ¿eh? Lo que llamamos rituales. Entonces, para que esos rituales tengan cierto efecto, la arquitectura tiene que ser sagrada, o sea, tener una arquitectura que corresponda con el orden del cosmos. O sea, la secuencia de Fibonacci, Leonardo da Vinci con el Vitruvio, todos ellos nos hablaron de una geometría que no solamente es para medir y pesar, sino que es una geometría que participa del orden total del cosmos, ¿no? Y en eso también estaría la cosmobiología, que sería como el gran templo en el cual estamos habitando, ¿no? Este globo terráqueo con sus estrellas, sus sistemas planetarios. Entonces, ese es el gran orbe arquitectónico que creó el gran arquitecto del universo y que no se separó de él y que sigue todavía porque el templo y el que lo creó siguen en conexión. Bueno, hay en este quinto factor otras cosas que podemos ir estudiando, como es la arqueosofía. La arqueosofía quiere decir, no es la arqueología, que la arqueología, pues lo que aprendemos es a través de encontrar ánforas, espadas, o sea, restos, pues vivían así, se alimentaban de este modo. Pero en el yoga lo que estamos estudiando es la arqueosofía. O sea, qué es lo que nuestros antepasados sentían, pensaban, su filosofía, o sea, los griegos, por ejemplo, no solamente cómo vivían, sino cuál era su pensamiento. Entonces, la arqueosofía nos pone en contacto con nuestros ancestros y sus conocimientos ancestrales. Bueno, esto ya lo he dicho, la danza de Shiva es esto. Es una danza preciosa con música, te hace entrar en unos estados realmente arrobadores. Bueno, esto sería
también ese sincretismo, o esa híbrido, como hacen los coches hoy en día también, vamos hacia eso cada vez más. Usar distintos elementos energéticos, no solamente uno, usar distintas herramientas para la conciencia humana, ¿no? Y hacerlas coincidir, que no haya lucha entre ellas, sino complementariedad. Bueno, esto sería el yoga taoísta, yukta, wu-wei, o yoga taoísta. Yukta, yug quiere decir, viene del término yug, que es unión. Yukta quiere decir, yug es unión y yukta es estar unido. O sea, es una afirmación. Y wu-wei quiere decir no hacer. La propuesta del yoga es hacer y la del taoísmo es no hacer. Pero no hacer desde la acción. Esto aparentemente es una contradicción que trataremos de que no lo sea, de entenderla. Bueno, el pranayama, pues también. Bueno, aquí quizá no hay mucho más que añadir porque son ciertas técnicas que ya están muy descritas, ¿no? En el pratyahara, que sería el sentido de los sentidos, aquí sí hay mucho que abordar, ¿no? Porque el pratyahara lo podemos enfocar a nivel individual y también a nivel colectivo. En el yoga, a la comunidad o la escuela le llamamos Sangha. Sangha quiere decir asamblea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo de escuela o el trabajo de equipo que podamos desarrollar, ese es el trabajo del Sangha Yoga, donde iremos viendo cómo lo importante dentro de los grupos, lo primero y la base de los grupos es crear un clima. O sea, el clima es el que hace que la gente se junte, ¿no? Donde hay buen clima, todo el mundo quiere estar. Donde hay un fueguito, pues todos nos aproximamos a él. Entonces, crear un clima humano que principalmente está basado en la confianza y en la amistad. Cuando hay desconfianza, eso es el virus que acaba con cualquier grupo. Bueno, me estoy anticipando. Entonces, hay ejercicios muy bonitos que se pueden hacer para crear clima de grupo y que ese clima nos permita participar a todos, que todo el mundo tenga algo que aportar para que se sienta miembro de esa sangha, que no seamos meros consumidores, sino productores. Y la afectividad, la parte emocional. Esta es una parte práctica, una parte emocional, y esta sería como una parte más de fuego, de espira, de clima, el clima, ¿no? Y para eso, pues también individualmente tenemos que desarrollar valores que los tenemos muy bien explícitos en el llama, actitudes, o sea, una actitud ante la vida y una aptitud, que son diferentes, una actitud que tenemos ante la vida, una actitud, por ejemplo, de escucha, ¿no? Y aptitud quiere decir la capacidad de escuchar, o sea, que seamos aptos para hacerlo. Esto es todo precioso si conseguimos juntarnos y hacer grupo y estudio sobre todas estas cosas que somos nosotros mismos. No es estudiar a otros, es el estudio sobre sí mismo. Las técnicas de meditación, que hay muchas, variadas, ¿no? Que hay algunas. En Oriente, pues yoga, la nuestra, budista, taoísta, zen, meditaciones occidentales, por ejemplo, la meditación hermética, cabalística, sufí, meditación reflexiva, y otras que maestros contemporáneos pues han ido implementando. Por ejemplo, la meditación en pareja, meditación según Osho, según Krishnamurti, según el maestre de la Ferrier. Y utilizando, estos son métodos, o sea que a través de distintos elementos o métodos podemos alcanzar el estado de plenitud, y esos métodos de meditación pues utilizan mudras, mantras, mandalas. Y hay un factor, el cuarto, o sea, que va más allá de la meditación, que le llamamos concentración.
La concentración se basa primero en la meditación como la capacidad que tenemos de observar detenidamente un acontecimiento, una situación, observarnos a nosotros mismos, y ahí todavía estamos en una especie de meditación reflexiva. Por ejemplo, medito cuando me voy a dormir, un poquito antes, sobre las cosas que hice a lo largo del día. Es una meditación reflexiva, ¿no? Y la concentración viene después de la meditación. O sea, ya que has meditado y suele ser más en grupo. Por ejemplo, es la concentración tibetana, que su origen, como dice la palabra, fue en el Tíbet, pero que está también asimilada a nuestra cultura occidental. Entonces, antes se hace una meditación y luego se concentra como equipo, como grupo, para hacer una serie de invocaciones, evocaciones y generar una respuesta ya no solamente individual, sino una respuesta grupal a través de un ritual. La concentración armónica, que se puede hacer a través de la música, en la mañana, en fin. Tenemos que distinguir también que hay una complementariedad entre lo que es la meditación y la oración. La meditación es escuchar. O sea, ya no ahora la meditación reflexiva, porque hay distintos tipos, ¿no? Como dije antes, ya no es la meditación solamente reflexionando, sino la meditación que te penetra completamente en un estado de receptividad, de silencio, que te permita escuchar los ángeles de la magia, ¿no? O sea, escuchar ya no solamente tu mente, sino escuchar aquello que trasciende la mente. Mientras la mente está activa, está ocultando la mente intuitiva. La mente racional es dual, los dos ojos, y el tercer ojo que representa la unión, o la mente que intuye. Entonces, la meditación de escucha y la oración es hablar. O sea, yo le hablo ¿a quién? Pues en la religión es hablar a un ser que está fuera de nosotros, ¿no? En el término del yoga, no es un ser que está fuera de nosotros, hablamos a nuestro propio ser. Y nuestro propio ser responde, ¿no? Porque el ser que está dentro de ti es el ser total. Y lo tienes más cerca. No tienes que buscarlo abstractamente en un cielo hipotético que realmente no sabes nada de él. Sin embargo, en tu interior, lo que estás buscando fuera y lejos, siempre lo has tenido cerca y dentro. Y el último, el tercer factor, que es la contemplación. Tenemos una imagen del maestro Yeshua, Cristo, una actitud contemplativa. Seguramente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero él era un contemplativo. O sea, y de hecho, bueno, hay también muchas órdenes religiosas que se llaman así, contemplativas, ¿no? Porque sin esfuerzo y a través de la contemplación serena y lúcida nos unificamos también con la vida. Y al unificarnos con la vida, como la vida es el mismo creador, nos unificamos a través de la creación con el creador. La creatividad es algo interesante a desarrollar, se puede hacer. Hay personas que ya vienen con ese don. No sabemos si es que lo traen porque ya lo trabajaron en otros ciclos de existencia, que realmente nada es gratuito, o sea, todo es un suma y sigue. Lo vemos en todas partes. Hay personas que ya traen ciertas cualidades y otras que las podemos desarrollar. Entonces, la creatividad es una cosa que podemos desarrollar todos. Entonces, tiene como 3 pasos también, ¿no? El primer paso es de las formas que ya existen, pues darles otra utilidad. Entonces,
es en cada momento de nuestra vida, pues ver cómo podemos usar eso y darle otro, pues esto, ¿no? Por ejemplo, una botella, pues hacerlo del portalápices, ¿no? Una cosa sencillita. El paso 2 es crear algo nuevo, esto es lo que llamábamos hibridación, uniendo dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, dos nubes que van por ahí viajando por el espacio, chocan y al chocar crean el rayo. Dos ideas que aparentemente son diferentes y al unirse crean luz, o sea, el eureka de los griegos, ¿no? Y el tercer aspecto de este laboratorio del alquimista, donde el alquimista utiliza el atanor es su propio cuerpo, y el alquimista es el que hace la gran obra sobre sí mismo, no solamente crea oro a través del plomo, sino que hace que su propio plomo se convierta en oro. O sea, su propio plomo, el plomo es un material denso, pesado, sus propias pesadeces se conviertan en el brillante oro. Ese es el auténtico alquimista. Entonces, el auténtico alquimista es el que va más allá de la forma y es este paso 3 donde los ángeles de la intuición suben y bajan según la leyenda bíblica, ¿no? Que Jacob, creo que era Jacob, no me acuerdo muy bien, soñó con una escalera donde bajaban y subían los ángeles, ¿no? Son metáforas que nos están diciendo, los ángeles son las intuiciones, son los mensajes, ¿no? Los mensajeros. Entonces son mensajes que están dentro de nosotros, quizá también hay fuera mensajeros, no lo sabemos muy bien, pero el caso es que el mensaje está. No sabemos si dentro o fuera, pero está. Hay mensajes y esos mensajes se pueden también ir hacia ellos, abrir la puerta, ¿no? Entonces utilizamos en el yoga con 3 temas del arte: el arte visual, el arte auditivo y el arte kinestésico, ¿no? Y utilizamos pues, los mandalas, los mudras, los mantras. Entonces, esto lo podemos estudiar detenidamente. O sea, la información que transmite un mandala, la sensación que transmite un mudra o la escucha que provoca un mantra. Bueno, todos hemos oído hablar de los chakras, pues también hay que estudiarlos a fondo. Vamos dando con pequeñas pinceladas para luego poder profundizar sobre ellas. Y los chakras, pues a veces se interpretan como si fueran centros de poder, ¿no? Y alguien te despierta el sexto chakra sin tener en cuenta el primero, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Entonces, para hacerlo más accesible y comprensible, los chakras son centros nervofluídicos en su manifestación más física, pero son centros de poder porque tienen que ver con el desarrollo de ciertas cualidades. Por ejemplo, el primer chakra, que lo tenemos aquí, con su mandala correspondiente, 4 pétalos, ¿no? Muladhara chakra. ¿Cuál es el poder del primer chakra? El poder del primer chakra tiene que ver con la voluntad. O sea, es la base y fundamento para desarrollar los otros chakras. O sea, es el martillo, es la maza que vimos anteriormente. La voluntad es aquella que nos diferencia de lo que hay por debajo de nosotros. Los animales tienen rabo, nosotros no, lo hemos perdido. Entonces no hay una conexión con la tierra, sino que hay una conexión hacia arriba, ya no solamente hacia abajo, ya no es la parte instintiva, sino es la volutas, o sea, es la voluntad que el ser humano ha desarrollado para elevarse sobre ese plomo, sobre sus instintos. Entonces, el que desarrolla la voluntad ha desarrollado un gran poder. Ahora, la voluntad no surge de la nada, ¿no? La voluntad surge de la necesidad. Cuando hay necesidad, la voluntad sobreviene.
fin, todo eso lo veremos también con más detenimiento, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo de los mudras, los mandalas, el yantrams, mantran, etcétera, ¿no? Ahí es la base, el miedo, y la idea es superar nuestros temores, porque el miedo es el que impide que esos ángeles del silencio desciendan hacia nuestro corazón. Anahata Yoga, Anahata o el cuarto chakra, el que une los tres de arriba con los tres de abajo. Tres de arriba, tres de abajo, se juntan en el cuarto. Es el chakra del amor. Lo que une lo de arriba y lo de abajo, superando los temores, para hacer descender los ángeles del silencio. Tenemos mantras, mandalas que son deductivos, como este, que nos permiten interpretar mensajes preciosos que están aquí incrustados, y otros que son más bien intuitivos, como este otro. Son de inducción. Aunque estos mandalas tienen cierta similitud. Aquí empezamos a unir, a hacer hibridación, porque este es un mandala occidental y este es oriental. Este es un mandala budista y este es un mandala que tiene que ver más con la alquimia, con la magia, con la astrología, ¿no? Con el mito del Santo Grial, ¿no? Pero tienen ciertas relaciones, por ejemplo, el color tierra, con tierra, Tauro, el color rojo con Leo, que representa el fuego, el color negro, en relación con Escorpio, que representa el silencio, la oscuridad, la transformación que se da en el trasfondo de la tierra para que la semilla surja. Es el símbolo de la transmutación que se da en los momentos oscuros de nuestra propia vida. Ahí es donde sacamos lo que dije antes: para que haya voluntad tiene que haber necesidad. Entonces aquí es donde radica la necesidad. En los momentos oscuros es cuando desarrollamos la voluntad para salir de ese tránsito a veces duro, ¿no? Y por último, pues la parte de arriba, aquí tenemos Aquarius, y es el aire, y está representado por el color blanco, ¿no? Todo ello apunta a un centro. Esto lo estamos viendo en dos dimensiones, pero esto sería como una pirámide, ¿no? Igual que esto. Esto en realidad es una pirámide egipcia. Esta es una pirámide de las que hay en el Oriente, ¿no? También podríamos decir que es como una pirámide que hay en América, que son truncadas, ¿no? Esta no es una pirámide truncada porque la punta se une en un vértice. Si somos capaces de ver, o sea, si hemos estudiado algo de diseño gráfico, esto es una pirámide desarrollada, ¿no? O sea, si hacemos que los cuatro lados se junten, formamos una pirámide. O de la pirámide, al aplastarla, pues surge el desarrollo de esos cuatro lados. Son cuatro lados, pero que a su vez son triángulos, o sea, 4 por 3, 12. En fin, por ahí me podía ir y no acabamos, pero eso es precisamente lo que trataremos de estudiar más a fondo en nuestra sangha o escuela. Este es un yentram. El yentram ya no es para reflexionar sobre él, o sea, es para visualizarlo y quedarse en silencio. Entonces, como es algo relacionado con el silencio, pues no voy a decir nada, porque lo que diga, pues ya no es el yantra. Bueno, aquí vamos uniendo más cosas, por ejemplo, la astrología, con los mudras y con los mantras. Esto es algo muy interesante. O sea, nuestra palma de la mano. Físico, tierra, agua, emoción, aire, mente, fuego, espíritu. Y esto es la representación del éter. O sea, en el sentido
Tierra, agua, aire, fuego y éter, el quinto elemento, la quinta esencia, ¿no? Cuerpo, emoción, mente, espíritu, ser. El ser y lo humano. En fin, estos dos se puentean y se relacionan, estos dos con estos dos. O sea, por ejemplo, Occidente o la parte más varón, más varonil, tiene que ver con el elemento tierra y el elemento aire. O sea, más físico, más sensaciones y más mente. Mientras que la parte agua y fuego estaría más desarrollado en la parte femenina, en términos genéricos, ¿no? Y los mudras, pues bueno, tenemos mudras que se han empleado en muchos grupos, con su significado interesante, como los Boy Scouts, en este caso, Alan Powell creó los Scouts con un movimiento muy interesante, al que es recomendable que nuestros hijos participen de él porque se les enseña valores y el principal valor que se enseña dentro de los grupos de Scouts está representado con su saludo, que es un mudra. Y el saludo es el dedo este, ¿no? El dedo pulgar, el de las pulgas, las buenas o malas pulgas, el dedo pulgar sobre el dedo meñique, que quiere decir que lo que se le enseña, que entra dentro de este movimiento, es el servicio hacia las personas más necesitadas. O sea, el que tiene más grosor, más capacidad, tiene que proteger, tiene que de algún modo cuidar al más pequeño. El más grande cuida al más pequeño. Ese es un saludo precioso que al ejecutarlo, pues están mandando todo un mensaje que quedará grabado en esos jóvenes y serán personas mucho más humanistas, sociables, respetuosas, ¿no? Aparte de otras muchas cosas que tienen, ¿no? Los Boy Scouts. Hago una buena propaganda de ellos. Nosotros teníamos un grupo que era afín, bueno, todavía lo seguimos teniendo, aquí en España no, pero en América sí, que se llama Exploradores Caris, con una diferencia y es que ellos respetan la vida, o sea, son vegetarianos. Bueno, a Cristo pues le ha representado muchas veces con este otro mudra, físico, emoción. Bueno, no os voy a contar todo porque si no, luego no quedaría que contar. ¿Qué deducir de esto, no? Si esto era proteger al más débil y estas son las emociones, al hacer este otro gesto estamos mandando un mensaje hacia afuera y hacia nosotros mismos. ¿Eh? Entonces el dedo pulgar va transitando por todos los dedos y va creando impresiones. Esto nos denota una impresión, ¿no? El índice, el que indica, indicativo. Y aquí, pues podemos unir el mantra con el mudra, ¿no? Pero no lo vamos a hacer hoy, si no, pues no va a quedar para otros días. Otro día haremos prácticas más. Hoy os estoy explicando, y otro día haremos esta práctica también, que se llama Kalahamsa. Entonces, hoy lo mostramos y el próximo día vamos a practicar. Será próximo martes. Los mantras igual también, pues los practicaremos y trataremos de unir lo que es un mandala con un mantra y un mudra, utilizando los tres instrumentos a la vez. También estudiaremos la pedagogía de los chakras, o sea, lo que representa cada uno, por lo menos el primero, ¿no? Los sucesivos chakras los podemos seguir estudiando a fondo en nuestra escuela. Porque el chakra tiene varios elementos, o sea, un elemento geométrico, fijaros lo que tiene, es un círculo, un cuadrado y un triángulo, ¿no? Los tres formas geométricas básicas, ¿no? Y luego tiene unos colores, y aparte de los colores, tiene unas letras sánscritas, o sea, tiene un sonido, tiene un mantra. Y, o sea, son 4 sonidos, pero hay un sonido principal, aquí una letra que es la letra
Lam en el centro. Y hay una representación de un elefante, ¿no? Y aquí una divinidad. En fin, todo esto está puesto con un propósito. No es el azar. O sea, es una biblioteca visual en la cual tenemos que aprender a leer los símbolos. Aquí igualmente, este sería un mantra de invocación, evocar y provocar un estado de énfasis. Hay una diferencia entre lo que es el énfasis con estados alterados de la conciencia. Son dos cosas distintas. Énfasis es hacia adentro y éxtasis es hacia afuera. El éxtasis es fácil que podamos obtenerlo. Cualquier persona lo tiene al alcance a través de una música de percusión, a través de un alucinógeno. O sea, es algo fácilmente provocable, ¿no? Ahora, el énfasis es algo que requiere voluntad. O sea, requiere ascensión, como vemos ahí. O sea, requiere superar o quitar aquellas trabas que nos impiden entrar en un estado interior o de énfasis hacia arriba. La relación que tienen los chakras con los planetas y con los signos astrológicos. Bueno, esto puede resultar para algunos conocido, para otros extraño, ¿no? ¿Qué relación tiene? Todo esto, el maestre de la Ferrier nos enseñó a hacer estas cosas porque él mismo lo hizo en varios libros, ¿no? Aprenderemos, o la podéis aprender, la danza de Shiva, la podéis visualizar en mi canal de YouTube. Ahí tengo un tutorial para el que quiera aprenderla y utilizarla también luego en sus clases. Tengo que advertir que no es un tutorial para hacerlo tal como yo lo estoy diciendo ahí. Es un tutorial base, es como un borrador, ¿no? En el cual uno se puede apoyar pues para aprenderlo y luego desarrollar su propia forma de hacer la danza. O sea que no es una danza cerrada. Eso no sería creativo, ¿no? Es una danza en la cual tú puedes improvisar también movimientos partiendo de una base, de una tradición que te facilite luego desarrollarlos por ti mismo. Muy bien, hablaremos del Tantra Yoga con sus 3 niveles, ¿eh? La recreación erótica, el amor con sus 3 niveles. El amor Kama, el amor Samartha, el amor Prem. Todo esto lo vamos a ir viendo más despacito y también aprenderemos a realizar un yoga de Sangha, o sea, Anandi, Sangha, Yoga. Anandi quiere decir felicidad a través del grupo, del equipo. O sea, a través de configurar un mandala vivo con personas, pues hacer una práctica en círculo, bella, bonita, apetecible. Todo el mundo que lo hace sale muy bien, se encuentra muy bien. Bueno, muchas cosas más que podríamos hacer, pero serían largas de decir. Y bueno, pues este es el certificado que los que habéis hecho ya la formación en línea, lo único que tenéis que hacer para que os dé este certificado de auxiliar de instructor de yoga es poneros en contacto con un tutor de vuestra zona y que él pues valore, que él luego se pondría en contacto conmigo y que valore pues que, bueno, tenéis una capacidad mínima pues para sustituir a algún profesor, ¿no? Entonces, los que queráis, eso, poneros en contacto con tutores de vuestra zona, personas que ya tengan un recorrido y ya está. Habláis conmigo y os envío el certificadito este. Estamos entre sitios muy definidos, tenemos centros en muchas ciudades, pero 3 lugares que llamamos ASAN. San Martín de Valdeiglesias, que es donde yo me ubico aquí, que es justo el centro geográfico de la península.
Ama, Murcia, y Arautapala en Tenerife, aquí. Entonces, en estos 3 sitios podemos seguir haciendo formaciones en España, pero en todo el mundo, como veis ahí puntitos, tenemos ASAN. Entonces, los que estéis en Perú, en Chile, en Argentina, México, en Italia también, pues podéis encontrar, sobre todo en México, hay muchos ASAN, más de los que yo he puesto aquí. Podéis encontrar tutores, por ejemplo, pues en la zona de Puebla está José Ignacio, que ya se ha ofrecido pues, para tutorizar a la gente que esté por ahí cerquita, ¿no? En Guadalajara también, en fin, en distintos lugares. Pues ya está. Hasta aquí el día de hoy. Tenemos las 10:15 y En Italia, ¿a quién tiene?